¿Alguna vez has pensado que el problema es que ganas poco dinero? Yo también lo pensé, pero descubrí algo que cambió completamente mi forma de ver mis finanzas. Antes de cambiar mi cuenta bancaria, tuve que cambiar mi identidad financiera. Y hoy te voy a explicar qué es eso. Hola, ¿cómo estás? Soy Evelyn Manner, soy auditora financiera. Sí, soy una apasionada con todo lo referente a cómo crear un presupuesto, cómo empezar a ahorrar. De hecho, en mi canal tengo muchos videos enfocados a esos temas. Pero yo descubrí algo, que si tú no cambias tu identidad financiera, tú no tiras esa versión antigua, tú no vas a poder empezar a crear estabilidad financiera. Y me vas a preguntar, Evelyn, ¿qué es identidad financiera? Identidad financiera no solo es ganar más dinero, generar nuevas fuentes de ingreso, empezar a ahorrar, empezar a invertir. No, es la manera en la cual tú sientes, piensas y decides en el momento que tú recibes dinero. Porque miren, muchas personas, muchas mujeres constantemente pasan diciendo, nunca me alcanza el dinero, yo no soy buena administrando, yo no sé crear un presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Esto que constantemente tú te estás repitiendo estas afirmaciones, lo que está haciendo que cuando tú recibes dinero, por mucho que a ti te aumenten el sueldo, por mucho que tú te entra un extra, un bonus, pero si tú te sigues repitiendo de que tú no eres suficiente para poder organizar tu dinero, de que a ti nunca te alcanza, eso te va a seguir pasando, porque es un cambio de identidad, es un cambio de pensamiento. Porque miren, aquí te traigo un ejemplo que pasa mucho en la sociedad. Hay personas que se ganan en la lotería, pero ¿qué pasa con esas personas en los 2 meses, 3 meses? Están peor que en el momento que se ganaron la lotería. ¿Por qué? Porque son personas que han recibido más dinero, pero su identidad siguió siendo la identidad antigua. Entonces, ¿qué pasa? Siguieron accionando de esa forma antigua. Incluso hay personas que aquí en España hay una ley que te quitan las deudas, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Que les quitan las deudas, pero como tienen esa misma identidad, su vieja versión antigua, siguen haciendo las mismas acciones, esas personas vuelven a generar deudas que incluso vuelven a aparecer en los ficheros morosos. Entonces, es súper clave que tú empieces a construir una identidad financiera. Punto 2. Identifica tus creencias limitantes para empezar a construir nuevos hábitos financieros. ¿Qué es identificar tus creencias limitantes? Miren, las creencias limitantes son creencias que venimos cogiendo durante toda nuestra vida. Creencias limitantes con respecto con el dinero, que las personas que tienen dinero son egoístas, que hay que trabajar duro para tener más dinero, que el dinero no cae del cielo. Creencias limitantes como, por ejemplo, una mujer que piensa que nunca va a tener estabilidad financiera, ¿qué hace? Hace compras compulsivas, no ahorra, no invierte en sí misma. ¿Y por qué? Porque esa persona tiene ahí una creencia que está haciendo que haga esas acciones. Entonces, este punto, tú tienes que identificar esas creencias que tú tienes. ¿Por qué tú haces esas compras compulsivas? ¿Por qué? En mi caso, yo te cuento, yo era de las chicas que yo salía mucho a cenar fuera aquí en Madrid. ¿Y qué? Lo hacía por aparentar, por subirlo en mis redes sociales. Lo hacía para que la gente vea que yo tenía un estatus social, que no tenía, obviamente, porque me iba a cenar fuera con un dinero que luego necesitaba para la comida, ¿sabe? Entonces son patrones, son creencias que tenemos. Entonces tenemos que identificar por qué. Y aquí te hago la invitación a que una vez tengas identificadas esas creencias, que esas emociones que te surjan, que las identifiques y que las sientas. Tenemos que sentir las emociones, tenemos que saber por qué estamos sintiendo eso. Date un tiempo para ti en transitar esa emoción. Que yo estoy sintiendo esto, que esta emoción hace que luego yo me vaya a hacer esa compra compulsiva, hacer esa compra que luego yo no necesito eso que estoy comprando. Tenemos que transitar esa emoción. Y aquí lo segundo que te hago la invitación, una vez las transites, te invito a que las sueltes. Suelta eso, porque eso ya quedó atrás. Eso forma parte de tu vieja identidad. Forma parte de acciones que no queremos llevar hacia nuestra nueva identidad financiera que queremos empezar a construir. Pero tienes que soltarlas, tienes que transitarlas y luego soltarlas. Ese es el punto que te traigo aquí, para que tú empieces a construir hábitos financieros que te van a llevar a empezar a construir esa estabilidad financiera. Y créeme que esto es el iceberg, esto es el iceberg. Cuando tú identificas esos patrones, esas creencias limitantes que tú tienes, tú las identificas, las trabajas y luego las sueltas, créeme que va a ser un antes y un después para ti. Tercer punto,
Cambia tu identidad antes de ver los resultados. Miren, este punto es clave porque en este punto muchas personas se me rinden. Yo, muchos de los casos, me rendí en muchos aspectos. Súper clave que primero cambiemos la identidad. Sin ver los resultados, sin ver, por ejemplo, yo no llego a final de mes. Esos son los resultados que tengo a día de hoy. No llego a final de mes. Tengo los números rojos. Bueno, tú tienes que ya empezar a actuar, a hacer las acciones que esa persona que sí llega a final de mes hace. ¿Qué acciones hace? Bueno, te hago aquí la invitación. No llego a final de mes, pues voy a empezar a ahorrar de mi dinero un 5%, un 10%. Me vas a decir, Evelyn, es que no llego a final de mes. ¿Cómo voy a ahorrar un 5%? Créeme, mi hermosa, que aunque tú ganes, un ejemplo, tú ganas 1.000 euros y tú te separas 50 euros, tú vas a llegar igualmente con 950 euros, porque ya tu identidad antigua ya está acostumbrada a llegar a lo justo con el dinero que tú tengas. Entonces, tú te vas a hacer un gran favor si tú, cuando tú recibes tu dinero, te olvidas de que has ganado esos 50 euros y te los guardas. Y tú con este hábito, con esta simple acción, vas a empezar a construir tu estabilidad financiera. Es una simple acción. Vas a empezar en los próximos meses, vas a empezar ya a llegar a final de mes. Es como un primer paso. Entonces tú ya empiezas ya a trabajar dos cosas. Empiezas ya a trabajar, estás creando ya un hábito del ahorro y segundo, estás ya empezando ya a construir un dinero para ya empezar a llegar a final de mes. Otra de las cosas que te hago la invitación de que hagas, por ejemplo, que empieces a revisar tus gastos y empieces a negociar con el mejor proveedor de suministro, de teléfono, de móvil, de agua. Empieza a negociar. Tú eres la dueña de tu hogar, tú eres la dueña con quién quieres trabajar. Súper clave. Yo me acuerdo que cuando yo tenía un descontrol con mis finanzas, yo pagaba de teléfono 200 euros. Sí, pagaba. ¿Y qué? Y luego, aún peor, no tenía un buen servicio. Salí a la calle y no tenía internet. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tomarte el tiempo de negociar con el mejor proveedor. Lo mismo, si tienes muchas suscripciones, quítalas, las suscripciones que tienes. Quédate con uno, con dos. De verdad, los primeros meses tenemos que adquirir esa identidad para empezar ya a llegar en nuestro tercer o cuarto mes a llegar a final de mes. O sea, aunque tú a día de hoy tú no veas esos resultados visibles, no veas que no llegas a final de mes, no puedes ahorrar, te da miedo entrar a tu cuenta bancaria, pues tienes que hacerlo. Tú tienes que ya empezar ya a adquirir esas acciones que hace esa persona que sí llega a final de mes. Esas acciones que hace esa persona que sí tiene estabilidad financiera. Tercer punto que te traigo aquí, mira, y aquí te voy a compartir algo que fueron los hábitos que a mí me ayudaron a tener una buena relación con el dinero. Primer hábito que yo hago cada día que me ayuda es a orar y agradecer. Miren, puede sonar muy cliché, que lo escuchas en todas las redes sociales, que lo escuchas a cada rato, el tema del agradecimiento, pero el tema del agradecimiento abre camino hacia aquello que tú quieres empezar a construir. Y orar, créame, entrégaselo todo a tu ser superior, darle las gracias porque estás aquí, darle las gracias por ese trabajo que a lo mejor te gusta más o te guste menos, pues te está ayudando a pagar tus gastos que tienes a día de hoy. O sea, para mí eso es como el abre puertas de mi día que voy a tener. Y todos los miedos, todas mis angustias, todas mis frustraciones, yo se las entrego porque créame que a veces nos pasan cosas que no las imaginamos. A veces nosotros mismos nos montamos la película, nos creamos ya el futuro, ya nos imaginamos que a lo mejor esa persona, nosotros creemos que nos ha mirado mal a nosotros, pero a lo mejor esa persona es porque tiene un mal día, pero por sus cosas. Pero nosotros mismos a veces nos montamos la película, ¿sabes? Entonces, súper clave, te hago la invitación de que ores, que se lo entregues todo a Dios y que agradezcas. Segundo hábito que a mí me ayudó a mejorar mi relación con el dinero es que yo planificaba todos los meses. Yo me lo apuntaba, hacía un presupuesto. Miren, no hay que hacerse un presupuesto tan complicado, simple. ¿Cuáles son mis gastos y qué es lo que ingresa? Así de sencillo. Y que ya el siguiente mes lo vuelvas a hacer y que de los errores que hayas cometido en el mes anterior aprendas y no los vuelvas a cometer el siguiente mes. Tercero de los hábitos, empecé a ahorrar, como te lo dije en el punto anterior, aunque sea poco, pero yo empecé a ahorrar. Eso empezó a construir dos cosas, la confianza en mí misma de que sí era posible para mí y empecé a construir la forma de empezar ya a llegar a final de mes. Otra de las cosas que empecé a hacer, empecé a escuchar mucho contenido sobre el dinero.
Sí, yo soy auditora financiera, pero créame que cuando uno pasa por circunstancias que hace que tu autoestima se baje por los suelos, hace que tú no te quieras, hace que pierdas la confianza en ti misma, todo lo aprendido se te olvida. Entonces yo empecé a volver a retomar la información sobre el dinero, cómo empezar a mejorar la relación con el dinero, cómo empezar a identificar esas creencias limitantes que yo tenía con respecto al dinero, cómo empezar a soltarlas, cómo empezar ya adquirir esa nueva identidad financiera. Yo empecé a escuchar contenido sobre el dinero. Entonces aquí te felicito porque estás aquí escuchando contenido con respecto al dinero. Te felicito porque sé que quieres mejorar tu situación financiera, quieres dejar patrones, quieres soltar creencias limitantes con respecto al dinero. Te digo, no fueron cambios enormes, sino fueron cambios poco a poco, pero repetidos cada semana, cada mes. La identidad financiera no aparece de la noche a la mañana. Se construye con todas las decisiones que tú realizas cada día y las repites durante todo el tiempo. Y ya para cerrar el vídeo, aquí te voy a hacer la invitación de que no pienses que necesitas ganar mucho más dinero, porque bueno, primeramente es que tú tienes que tener el control de tu dinero. Con el dinero que ya tienes a día de hoy, tú tienes que ya ser una mujer capaz de ese dinero que tienes a día de hoy, saberlo sostener, saberlo controlar, saberlo planificar y saberlo distribuir, para luego ya empezar ya a ir a otras ganancias, para empezar a generar otras fuentes de ingresos o que ya empiecen a aumentarte el sueldo. Porque no vale de nada si tú a día de hoy con lo que tú ya tienes, tú no tienes ya un control. Porque como te dije anteriormente, si a ti te aumentan el sueldo, tú vas a seguir repitiendo esa vieja identidad. Entonces, súper clave que tú primero sostengas lo que tú tienes a día de hoy. Y una vez ya hayas cambiado, hayas tirado esa vieja identidad y ya estés ya haciendo las acciones de esa nueva identidad financiera que tú tienes a día de hoy, ya puedes ya ir al siguiente paso de empezar a generar otras fuentes de ingreso. Ya puedes ya ir al siguiente paso ya de aumentar tus ingresos, porque tú ya vas a ser una mujer muy preciosa que ya sostiene muchas más cosas. Pero es súper clave. El iceberg de todo esto es sanar nuestras creencias limitantes que tenemos con respecto al dinero. ¿Listo, mis bellezas? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Me gustaría leerte, me gustaría que me digas cuál de estos puntos que te he contado a día de hoy ya los haces, cuál de estos puntos crees que te cuesta más, te cuesta menos, qué creencias limitantes tienes con respecto al dinero. Cuéntame, vamos a hacer un feedback para yo saber si estos videos te gustan más o te gustan menos. ¿Ya? Bueno, mis hermosas, nos estamos viendo en el próximo video. Recuerda, siempre te hago la invitación de que vibres bonito, porque tal como tú vibras es lo que tú vas a traer a tu vida. Si te enfocas en la queja, en que yo no soy suficiente, en que la vida que tengo es la que hay, vas a seguir teniendo esa vida. Pero si te enfocas en que yo puedo, claro que sí, yo puedo cambiar esta situación. Lo que tengo que es cambiar, tirar esa vieja identidad y empezar a hacer las acciones de esa mujer en la cual yo me quiero convertir, y verás cómo todo va a cambiar en tu realidad. Así que mi hermosa, nos estamos viendo en el próximo video. Te mando por aquí mis mejores vibraciones. Bye bye. Un besito. Adiós. Chau, chau.